Queremos encontrar la ecuación paramétrica de la línea que pasa por los puntos A y B, y observar cómo los puntos A y B son puntos en el espacio. Una línea paralela a un vector V, llamado un vector de dirección, que pasa por el punto x1, y1, z1, viene dado por las siguientes ecuaciones paramétricas. Si notas cómo podemos encontrar el vector de dirección, los componentes del vector de dirección, A, B, nos dan los coeficientes de la variable t. ¿Cuál es la variable independiente? Las coordenadas del punto de la línea x1, y1, z1, nos dan la constante en cada ecuación paramétrica. Observe cómo los componentes del vector de dirección A, B pueden considerarse como un cambio derivado de x y z, con respecto a la variable independiente t. Veamos estos dos puntos en el espacio. Aquí hay un gráfico de los dos puntos en el espacio. Nuevamente nuestro objetivo es encontrar las ecuaciones paramétricas de la línea que pasa por estos dos puntos. Pero para hacer esto, primero tenemos que encontrar el vector de dirección, que se representa aquí en púrpura. Sin embargo, para encontrar este vector de dirección, podemos usar los dos puntos que sabemos que están en la línea. Podemos tratar el punto A como el punto inicial y el punto B como un punto terminal de nuestro vector que es paralelo a la línea. Si escribimos esto en forma de componente, nos dará nuestro vector de dirección. Entonces, primero encontraremos nuestro vector de dirección, que será el vector A. Para escribir el vector A en forma de componente, nuevamente tomamos las coordenadas del punto terminal, y restamos las coordenadas correspondientes del punto inicial. Entonces, el componente x del vector A, o nuestro vector de dirección, sería 5 menos 3. El componente y sería 1 menos 6 negativo. El componente z sería negativo 4 menos 7. Entonces, nuestro vector de dirección tiene una componente x de 2, una componente y de 7 y una componente as de 11 negativo. Esto significa que A es igual a 2, B es igual a 7 y que es igual a 11. Ahora, para encontrar las ecuaciones paramétricas, normalmente no importa qué punto usemos, pero observe cómo nos dieron la primera ecuación para x de t. Se nos da x de t es igual a 3 más 2t. Observe cómo esta constante aquí es 3, lo que significa que deberíamos usar el punto con una coordenada x de 3. Usaremos el punto A para escribir nuestras ecuaciones paramétricas. Si estamos usando el punto A, que tiene coordenadas 3, 6 negativo, 7, esto nos dice que x1 será 3, y1 será negativo 6, y z1 será 7. Entonces, nuestras ecuaciones paramétricas, ya sabemos que x de t es igual a 3 más 2t. Y de t sería igual a negativo 6 más 7t. Y z de t sería igual a 7 menos 11 toneladas. Un par de cosas más importantes para mencionar aquí: las ecuaciones paramétricas no son únicas. Recuerde que x1, y1, z1, pueden ser cualquier punto de la línea. Note, si hubiéramos usado el punto B, las ecuaciones se verían diferentes, pero nos darían la misma línea. También podemos usar cualquier múltiplo escalar del vector de dirección aquí, lo que notará que cambiaría los valores de A, B, pero nuevamente, todavía nos daría la misma línea. Echemos un vistazo a la gráfica de nuestra línea en el espacio. Aquí hay un gráfico de la línea. Observe cómo pasa a través de los dos puntos azules, y también puede decir que esta línea amarilla está en la misma dirección, o paralela, a nuestro vector de dirección graficado aquí en púrpura. Espero que hayas encontrado esto útil.